Por el Gusto es presentado por Instituto Arcadia, Doctora Ninette Rodríguez y Colegio Campo Verde. Este es un programa de radio de corte educativo que hacemos por el puritito gusto. Por el gusto de saber, de conocer, de aprender, de saborear lo mejor del mundo de las ideas. Arantzazu Figueroa presenta Por el Gusto. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arantzazu Figueroa y para mí es un gusto saludarlos en este espacio dedicado a la cultura general, a la educación, a las letras, a extraer lo mejor del mundo de las ideas, pues para pasarlo por aquí, en este su espacio Por el Gusto, que se transmite los lunes y los miércoles a través de Radio Turquesa 92.9 a las 7 de la tarde. Pero como ya les había comentado, pues si ustedes escuchan algún tema que les parezca interesante y por algo pues van de tránsito, no pueden escucharlo completo, tenemos plataformas de difusión. Estamos a través de YouTube, de Spotify, también de Instagram y de Facebook. Todo está unificado como @ArantzazuFigueroa8 para que por ahí también pues me sigan y vean los diferentes contenidos. Además, si les gustaría que abordáramos también un tema en específico, pues también por ahí nos lo pueden dejar en los comentarios y con gusto por aquí lo platicamos. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me pareció súper interesante. A lo mejor pues ya lo han escuchado ustedes o se van imaginando con respecto a los lenguajes. Estamos hablando de los lenguajes que aparecen en algunas series de televisión o en algunas películas, en algunos libros de literatura fantástica. A lo mejor se les vienen algunos a la mente, pero que pues no son idiomas oficiales, ¿no? O sea, no son como lenguas que se hablen en una región de nuestro mundo, sino que parecen que precisamente están hechos únicamente para ese mundo fantástico, ¿no? Para ambientar esa historia. Y pues así es. De hecho, hay una gran variedad de estos lenguajes, de estos idiomas que no son oficiales. Sin embargo, pues hay una mente creativa, hay un escritor, hay un director, hay un productor que ha estudiado, que se ha dedicado también a aprender cómo funciona la lingüística para poder elaborar un idioma nuevo, ¿no? Algo que ayude a ambientar ciertos mundos. A lo mejor se les vienen a la cabeza, por ejemplo, los mundos como del Señor de los Anillos o quizá de Game of Thrones, que nosotros vemos ahí pues no solamente ciudades, sino personajes, plantas, diferentes tipos de climas y pues bueno, todo parece ambientar pues un lugar completamente distinto. Y para ambientarnos bien, para meternos en ese espacio, pues también están los idiomas, los lenguajes construidos, ¿no? Lo que hablan los personajes, que no son a lo mejor personajes humanos, sino que estamos hablando a lo mejor de los elfos o estamos hablando de una comunidad como los Dothraki en Game of Thrones y que cada uno tiene pues esta forma de comunicarse entre ellos y que pues representan todas las características que debería de tener un lenguaje, aunque sea una comunicación básica, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a platicar precisamente de estos lenguajes, de los lenguajes construidos y de que existen pues más de 300 alrededor del mundo que están registrados, como por ejemplo el Quenya, que es el lenguaje de los elfos en los libros de J.R.R. Tolkien, que es el escritor precisamente de la saga del Señor de los Anillos, o como decíamos también en el universo de Game of Thrones, el Valirio o el Dothraki, ¿no? Que aunque los libros son de George R.R. Martin, fíjense que el que inventó estos lenguajes ficticios, estos lenguajes construidos, pues no fue precisamente el escritor, sino que se ayudó de un lingüista para poder crear pues estos lenguajes y que todos los personajes manejaran este idioma y en diferentes partes de la película o de la serie o inclusive pues del libro se pudieran comunicar y todo tuviera una secuencia lógica. Fíjense que este tipo de lenguajes, los lenguajes construidos o ficticios, pues tienen que ver directamente con la literatura fantástica, ¿no? Que los escritores buscan adentrarse tanto en los mundos que están presentando que crean este tipo de lenguajes que tienen que ver con un anglicismo que se llama Conlang. No sé si ustedes hayan escuchado alguna vez, pero traducido, este anglicismo significa lenguaje construido porque precisamente pues viene de construct language, el Conlang, ¿no? Hablan de este lenguaje construido
construido. Y pues bueno, existe como esta disciplina. Lo que es importante para estos lenguajes construidos es que se hagan con un objetivo específico. A lo mejor nosotros podemos pensar en estos lenguajes que tienen que ver con las series o con las películas, como decíamos, Señor de los Anillos, Game of Thrones, inclusive también Harry Potter, con el que hablan las serpientes, el Parcel me parece que es, o el que hablan en la serie en la película, de ciencia ficción de Star Trek, que también es muy famoso, pero no específicamente tienen que ser creados para ambientar historias de literatura, sino que también se han hecho pues con algún objetivo específico en la vida. Por ejemplo, en algún momento todavía existe, ¿no? Y todavía de hecho hay convenciones que se realizan para que no muera este idioma ficticio que se inventó en algún momento, que se llama el Esperanto, que es un idioma planificado a finales del siglo XIX y que se intentó promover en la lengua, o más bien en la cultura internacional, como una lengua alternativa, para no tener barreras de idiomas, ¿no? Nosotros por acá en Latinoamérica a lo mejor hablamos español, por allá en Norteamérica pues el inglés, igual en algunas partes de Europa. Entonces el objetivo del Esperanto, que igualmente se hizo en Europa, que también esa era como una de las detracciones que tenía pues el idioma, de que su fonética pues era eurocentrista, que no se había tomado como en cuenta realmente a otras lenguas para poderlo hacer más universal, pero se crea con esta intención, se crea con la intención de romper la barrera de los idiomas y todos poder hablar una misma lengua. Nos vamos a ir a un corte y regresamos ya para finalizar este tema de los lenguajes ficticios y también para dar como tipo algunos consejos y hay por ahí algún escritor emergente que quiera saber en qué se tiene que o en qué tiene que tener cuidado específicamente si quiere empezar a crear un nuevo idioma, ¿no? Un idioma ficticio. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos en su programa Por el Gusto. La verdadera humanidad no siempre consiste en desear ayudar a aquellos que están siendo menos afortunados que nosotros, sino en darnos cuenta de nuestro parentesco con todos los seres. Por el gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta aquí en su programa Por el Gusto. Oigan, pues el día de hoy estamos platicando de estos lenguajes ficticios o estos lenguajes construidos que pues no solamente están en la literatura fantástica, en las series, sino que también pues pueden estar a lo mejor en algunos grupos de personas o en la comunidad informática para entenderse con un objetivo específico. Se tienen que cumplir ciertas reglas para que pues el lenguaje tenga coherencia, ¿no? Y puedan hablarlo personas y por lo menos tener una comunicación básica. Así que, como les decíamos, o sea, los lenguajes construidos o los lenguajes ficticios, pues también tienen que ver con el Conlang, ¿no? Este anglicismo que se traduce como lenguaje construido y que, pues, es realmente muy extenso y difícil construir un propio idioma, ¿no? Pero se tienen en cuenta, pues, algunas reglas y categorías para poder tener una comunicación básica. Los lenguajes artísticos, precisamente, como habíamos dicho antes, pues son aquellos creados también por los escritores, por el amor al arte, ¿no? Para apoyar la ambientación de su mundo ficticio. Y pues, por ejemplo, dicen que el creador de El Señor de los Anillos, que se llama J.R.R. Tolkien, pues llegó a inventar más de 15 lenguajes, siendo el Quechua el más famoso de ellos, que es el idioma élfico, ¿no? Y Tolkien quiso dar pues a su lenguaje una apariencia de lengua clásica y lo hizo a lo mejor parecido al latín, pero también tenía como unos toques de finés. Entonces dicen que con la condición lingüista de Tolkien, el proceso que siguió fue el contrario del que se pensaría que debía ser, ¿no? Él empezó a crear su lenguaje ficticio durante la Primera Guerra Mundial, cuando apenas tenía 20 años, y alcanzó la madurez lingüística cuando ideó un mundo para ese lenguaje, escribiendo precisamente sus historias de El Señor de los Anillos, que de hecho dicen que las novelas nacieron al revés, ¿no? O sea que primero J.R.R. Tolkien hizo sus lenguajes o hizo sus idiomas ficticios y como para darles una ambientación, para crear esos mundos, fue que escribió El Señor de los Anillos. Y como decíamos, el que creó el lenguaje Dothraki y el Valirio de la serie de Juego de Tronos, pues fue David J. Peterson, que se apoyó con el creador, que es George R.R. Martin, para crear su propio lenguaje, ¿no? Pero
Pero aquí hay algunos consejos para aventurarse a la creación de un idioma ficticio. Dice que realmente pues la primera pregunta que deberíamos hacernos es si de verdad necesitamos un lenguaje completo, si son escritores o a lo mejor quieren hacer una serie de imaginación, o si a lo mejor nada más necesitan algunas palabras, como nos decían por acá, nos mandaban un mensaje, nos decían el idioma de los Minions. Es muy simpático, también yo creo que entra dentro de los lenguajes construidos, sin embargo, no sé qué tan amplio puede llegar a ser como para saber si se puede formar realmente pues o se puede crear una comunicación básica, ¿no? A través de este lenguaje simpaticísimo de las películas de mi villano favorito. Pero por aquí entonces, este escritor que hace este artículo, que se llama Antonio Díaz Escudero, nos dice algunos consejos si queremos inventar un lenguaje ficticio, ¿no? Para empezar tenemos que pensar en la fonética. Dicen que la fonética pues es prácticamente la mitad de la estética del lenguaje y debería ayudarnos a la ambientación del mundo. Y nos da una sugerencia, ¿no? Si a lo mejor queremos hacer una historia que tenga que ver con centauros guerreros, pues a lo mejor podríamos pensar en servirnos de sonidos como lo es el de la J, que suena pues bastante fuerte, ¿no? Para darles a estos centauros guerreros pues como un toque precisamente agresivo, ¿no? Valiente, una cosa así de conquista, digamos, de algún modo, ¿no? También tenemos que pensar en la estructura silábica, ¿no? Dicen que este paso pues es opcional si queremos nosotros como crear realmente un lenguaje que esté muy completo, pues que podríamos pensar en la estética, ¿no? En la estética de manera consciente. Por ejemplo, cuántas consonantes juntas se podrían permitir en este lenguaje ficticio, cuántas vocales pueden ir y algunas cuestiones de gramática, ¿no? Que definirían, por ejemplo, si quieres preposiciones o si quieres a lo mejor tiempos verbales o con que solamente pues que tengas un tiempo y de alguna manera te apoyes para dirigirte al futuro o al pasado, pues puedas a lo mejor hacerlo un poco más no tan complejo, ¿no? O sea, si vas a necesitar tiempos verbales o solamente a lo mejor necesitas un tiempo verbal, ¿no? Y por supuesto ya el vocabulario, ¿no? Que te pongas de acuerdo con la fonética, la silábica y también la gramática, pues que ya te empieces a poner a pensar en todas estas, pues a lo mejor en todas estas palabras que utilizamos todo el tiempo, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Por aquí tenemos algunos de los ejemplos de lenguajes construidos, por ejemplo, el Klingon que les decíamos que es de Star Trek, o también por acá nos decían que en la serie Futurama de Matt Groening también hay un idioma o un lenguaje construido que se llama Alienese, y también por ejemplo el Lapine en Watership Down, o también está el Atlantean en el Imperio Perdido, Vulcan en Star Trek, está también el que hablan por ejemplo en Avatar. ¿Cómo se llamaba este lenguaje que hablaban ahí en el Navi precisamente, que hablaban por ahí en Pandora? Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema. La verdad es que a mí me pareció muy muy interesante saber que existen lenguajes construidos, que existen más de 300 lenguajes construidos que cumplen con muchas características para poder tener una comunicación básica, y que inclusive pues hay convenciones en el mundo donde se reúnen personas que los hablan y que solamente se permite hablar ese idioma que están como que le están como rindiendo honores. Inclusive que les mencionaba de el Esperanto, que se hizo con la intención de unificarnos en un mismo idioma a todas las naciones, y hay personas todavía que lo hablan. Vamos a hacer una brevísima pausa, la que es chiquita, dijera Bernard, y en un momento continuamos para entrarle ya ahora sí a la entrevista con nuestro invitado especial el día de hoy, que es un gusto para mí tenerlo nuevamente por acá. Vamos a una breve pausa y regresamos. La empatía es una valiosa habilidad del individuo cuando es capaz de ponerse en la situación de otra persona para comprender sus sentimientos y emociones. Por el gusto.